habla acerca del matrimonio. Y entonces, hace 8 días comenzamos esta miniserie con respecto al matrimonio y hoy vamos a estar hablando específicamente del rol de los hombres dentro de este contexto y luego continuamos también con las mujeres y luego con el matrimonio como tal. Entonces, a ver, leamos Mateo 19, versículo 2 en adelante, dice. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no han oído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero más al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien les es dado. Amén. Bueno, eh, parte de lo que estaba ocurriendo también en ese tiempo era que los israelitas de aquel entonces estaban dándole carta de divorcio a sus esposas por razones tan sencillas como que se les quemaba una comida. A ese extremo estaban yendo. Y digamos que los rabinos estaban eh, usando pues de la popularidad, de la demanda del pueblo. Y los rabinos y los escribas entonces les autorizaban pues todas estas cosas, añadiendo pues a estatutos al comportamiento de la sociedad en esos términos. Por algo tan tonto como que a una esposa se le quemara una comida, eso ya era razón para que el hombre le diera carta de divorcio y fuera y se consiguiera, pues, como típicamente ocurre un modelo más reciente. Y todo esto el Señor está diciendo, no es el diseño de Dios, no es la forma como Dios creó al varón y al hombre, sino que los hizo para que estuvieran para siempre. Amén. Dentro de todo esto que estamos eh, meditando, hoy vamos a pensar especialmente en algunos de los roles del hombre como esposo. ¿Ok? Eh, y quiero comenzar en un principio, la pregunta que hace Dios después de la caída, porque todo este desorden que hay en el mundo, sabemos que es a causa del pecado. El pecado entró en el mundo y juntamente con el caos se desató. ¿Y cuál fue la primera pregunta que Dios le hace al hombre justamente después del pecado? El hombre cae y dice, está avergonzado, va y se esconde. Dice, mas Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Esa fue la pregunta que le hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás?
Y creo que es la pregunta que hoy sigue haciéndose las personas en general. El niño que nunca conoció a su papá está diciéndole, ¿dónde estás, Adán? La mujer que fue abandonada por su esposo está preguntándose, ¿dónde estás? El otro día escuchaba escuchaba y también sabía, entre otras cosas, de un maestro de escuela pública que dijo, no, ya, yo boto la toalla, ya no más, voy a renunciar. Ya no me aguanto tanto irrespeto y no me aguanto tanta patanería. Tampoco yo no es que necesite, este es el único trabajo que yo pueda hacer en la vida. Y él está preguntando, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde están los papás de todos esos muchachos malcriados, groseros, que no aprendieron respeto, que no aprendieron autoridad? ¿Dónde estás? Es lo que es la pregunta, ¿cierto? Que nosotros seguimos haciendo hoy día desde distintas partes de nuestra sociedad. De pronto, lo mismo, la niña que fue creada con una ausencia de padre, que vio a su mamá ser abusada por repetidas ocasiones en distintas relaciones y está decidiendo en su corazón prácticamente más bien ser lesbiana, en todo eso ya está diciendo, ¿dónde estás, Sara? Y si todas esas cosas, y podemos seguir, y si eso no fuera malo, lo más serio de todo, Dios sigue preguntando hoy día, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está el hombre? Porque hay un principio que encontramos en la Biblia y es que cuando el hombre está ausente, hay destrucción en la tierra. Hay destrucción sobre eso donde él debería estar vigilando, donde el hombre no está presente, hay destrucción. Miren lo que dice Ezequiel el capítulo 22, el capítulo 22 y el versículo 30. Bueno, voy a leer del 29 al 31 para que entiendan un poco el contexto. Dice, y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Opresión y robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Y miren lo que dice el Señor. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra, escuchen esto, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi indignación. Y sigue el Señor, con el fuego de mi ira les consumiré. Y bueno, continúa hablando ahí el Señor. Pero fíjense, el principio es, el Señor está diciendo, busqué un hombre y no lo hallé. ¿Y qué ocurre cuando Dios busca un hombre y no lo halla? Dice que entonces en la tierra hubo, dice, pero no lo hallé, por tanto derramaré sobre ellos mi indignación. Busqué para que estuviera en la brecha, para que levantara muro, para que intercediera a fin de que la tierra no fuese destruida. En inglés hay una expresión que en español ojalá me sonara igual. Cuando le dicen, ¿cierto? Dice man up, ¿cierto? Man up es como que levántese y empiece a actuar como hombre, ¿no? Como varón, pórtese varonilmente, no crezca. Y eso es lo que está realmente necesitando hoy día nuestra sociedad. Que todos, especialmente los varones, crezcamos a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y de esa manera es que va a Dios traer sanidad a la tierra. Cuando Dios encuentre ese hombre, cuando Dios encuentre esos hombres a la imagen de su Hijo Jesús, sobre eso es que va a haber sanidad. El otro día César me llamó y me dijo, oremos también por Colombia, porque siempre cuando oramos, muchas veces yo también oro aquí por los Estados Unidos y Sergio, oremos por Colombia porque están
empezando a pasar una cantidad de cosas terribles allá. Y, y parte de lo que, de lo que estuvimos orando y hablando es lo que más en Colombia se llama el Palacio Presidencial, es que se llama la Casa de Nariño, ¿cierto? Y el principio es, si nosotros queremos orden en la Casa de Nariño, primero tiene que haber orden en la Casa de Dios. Si nosotros acá en Estados Unidos queremos orden en la Casa Blanca, primero tiene que haber orden en la casa de Dios, ¿ya? Y todo comienza con los hombres, que se levanten a cumplir el rol, el papel que Dios les ha dado. Un hombre que se levanta para hacer, para crecer a la imagen de Cristo, va a ser un esposo que va a edificar un matrimonio saludable. Va a ser un padre que va a tener una familia bonita, una familia, cierto, armoniosa. Va a ser un hombre que va a contribuir para que en su círculo de trabajo, en su vecindario, donde esté, empiece a fluir la bendición de Dios y así sigue expandiéndose todo. Amén. Entonces la pregunta de Dios es, ¿dónde estás? Y aquí es donde nosotros necesitamos venir. El Señor dice, ¿dónde estás, Adán? Y la mala noticia es que el primer Adán pecó contra Dios y el pecado entró en el mundo y vino la destrucción. La buena noticia es que el último Adán, nuestro Señor Jesucristo, vino para restaurar y para reparar todo lo que se había dañado. Amén. El Señor Jesús vino a hacer para eso y por eso la necesidad de que todos crezcamos a la medida del Señor. Y fíjense lo que Cristo dice, y aquí vamos entrando más y más sobre el corazón del mensaje. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino para qué? No para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿El Señor para qué vino? Para servir, no para ser servido, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si nosotros pensamos, digámoslo así, en la característica distintiva de Cristo, es su negación, ¿cierto? Él se entregó por nosotros. Él no estaba viviendo para sí mismo. ¿Se acuerdan cuando está en el huerto de Getsemaní? No se haga mi voluntad, no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Porque yo vine a este mundo para glorificarte a ti. Yo vine a este mundo no para ser servido. Jesús está diciendo, sino para servir. Yo me niego a mí mismo. No quiero ser servido. Yo vine a servir. Vine para entregar, para dar mi vida para el rescate de muchos. Entonces, está claro que digamos, el fundamento, la característica distintiva de Cristo es esa abnegación, esa negación de sí mismo, no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y eso no es Jesús la primera demanda que hace a sus discípulos, que nos neguemos a nosotros mismos. Cuando Jesús le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, la manera como hoy día un hombre de Dios se va a desarrollar es en primer lugar poniendo ese fundamento de la abnegación. Esa es la manera como uno, como hombre, va a crecer más y más a la imagen de Cristo y también es el fundamento del hombre dentro del matrimonio. Porque cuando el apóstol Pablo
nos habla de la relación entre el hombre y mujer en Efesios, en el texto que todos conocemos. ¿Qué le dice a los hombres? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Claramente el apóstol presenta el caso. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre? Tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, por eso, en primer lugar, estamos hablando de que el papel del hombre dentro del matrimonio es ser abnegado para amar sacrificialmente. Tengo que yo negarme a mí mismo como lo hizo Cristo para amar sacrificialmente, porque amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero vemos que el Señor nos da este ejemplo y nos está mandando a nosotros a ser abnegados para amar sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia, dando nuestras propias vidas de esa manera. Entonces, un hombre de Dios es un hombre que no vive para sí mismo, sino que vive para el Señor. Un hombre de Dios es un hombre que no vive para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Que no vive para sí mismo, sino para qué? Para el reino de Dios. Que no vive para sí mismo, sino vive para su esposa, para su familia, para los demás. Y necesitamos cada día nosotros crecer en este aspecto de ser abnegados, porque ese va a ser el fundamento sobre el cual van a crecer todas las demás virtudes. ¿Ustedes creen que yo puedo ser una persona humilde si en primer lugar no he aprendido a negarme a mí mismo? ¿Podré ser una persona generosa si no he aprendido a negarme a mí mismo? ¿Podré tener dominio propio sobre mis pasiones si no he aprendido a negarme a mí mismo? ¿Podré tener control sobre mi boca para no insultar a alguien en alguna circunstancia si no he aprendido a negarme a mí mismo? Entonces, démonos cuenta que ese es el fundamento. Y cuando yo estaba preparando todo este material, créanme que la primera víctima de esa palabra, de esa espada que estaba atravesando hasta lo más profundo, soy yo. Estaba diciendo, Dios santo, necesitamos aprender a ser abnegados, porque de lo contrario no vamos a poder realmente crecer de ninguna manera. Y ese amor sacrificial es lo que hace la diferencia entre un niño y un hombre. Hay muchos niños de 50 años, de 60 años, por todo lado. Pero un hombre, ¿cierto? Es aquel que ha aprendido a amar sacrificialmente. Aquel que está siguiendo en las pisadas de Cristo. Eso realmente es un hombre. Una vez vi un videito bien tierno de unos niños en New Jersey que eran eran de clase, creo que la sangre que tenían era AB negativa, una de esas sangres que son, pero raras. Y entonces eh, la hermanita había tenido un accidente y necesitaba una transfusión sanguínea. Y desafortunadamente la sangre ni del papá ni de la mamá servía. Y la única que quedaba era la sangre de su hermanito menor. Entonces van y le preguntan, le están explicando al niño y le dicen, oye, vas a tener que dar sangre para tu hermana. Tu hermana está malita, ella necesita sangre para que ella se recupere. Y entonces el hombre se queda callado, se queda así callado.
Y después dice, bueno, está bien, doctor. Y dice, pero podría primero irme a despedir de mis papás. El niño lo que sinceramente estaba pensando era, sí, me van a sacar la sangre y voy a tener que dar mi vida por mi hermana. Y fíjese, ese peladito estaba siendo más hombre que lo que estoy diciendo, que muchos de los, como decía mi mamá, barbuchas que andan por ahí, ¿cierto? Que no han crecido. Barbuchas hasta con barbuchas de canas y todavía no han crecido. Y esto es lo que necesitamos, y estoy diciendo también esto para las mamás, ¿cierto? Que tienen niños, la necesidad de enseñarlos, de disipularlos desde pequeñitos para que crezcan y se desarrollen como verdaderos hombres, que significa eso, un amor sacrificial. Eso es lo que Jesús nos enseña. Ahora, fijémonos también que uno es tan fuerte, soy tan fuerte como mi amor sea grande. No sé cómo, ustedes entienden lo que estoy tratando de decir, no lo puede verbalizar correctamente, pero la medida de mi fortaleza va a ser la medida de mi amor, ¿ya? Porque eso es lo que la palabra nos dice, qué es lo que me hace fuerte, el que yo pueda realmente dar mi vida por otros. Eso es lo que me va a hacer realmente fuerte, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Es Jesús débil o Jesús es poderoso? Jesús es fuerte. Y Jesús es fuerte. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dio su vida por la iglesia. Y es en medida que yo aprenda a negarme a mí mismo y a dar, que yo como hombre voy a tener verdadera fortaleza. Por eso hoy digamos también el carácter tan débil de muchos hombres, porque no han aprendido a realmente negarse a sí mismos, a entregarse por los demás. Eso es lo que me va a hacer a mí fuerte, me va a hacer sabio, me va a hacer aguerrido, me va a hacer valiente. Por el contrario, y fíjense la verdad, un hombre egoísta, y en ese sentido, pues una persona, pero hoy le estamos dando a los hombres, un hombre egoísta, fíjense, típicamente es un hombre débil, un hombre necio y un hombre hasta cobarde. Cuando estaba pensando en esto de una persona egoísta, no es que yo quiero lo que yo quiero, que no sé qué y esto y lo otro. ¿Cuántas veces esas personas son las que usan todas las mañas del mundo y cobardemente van y cometen hasta fechorías, hasta crímenes, porque eso era lo que ellos querían? Y son cobardes, que es lo más triste de todo. O sea, cuando estaba pensando en esto, yo decía, wow, es verdad. Entre más egoísta uno, más cobarde va a ser. En todo en el sentido de la palabra. Pero nuestro, nuestro último Adán, el Señor Jesús, ¿cierto? Él nos enseñó, Él es un espíritu abnegado. Fíjense que la Biblia dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fíjense, una persona que en la caída de Adán vivimos todo a nivel solamente de alma, de qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gustaría y cuáles son mi. El gran yo me controla, ¿cierto? Pero un espíritu viviente en Cristo, voy a poder entonces ser ese espíritu abnegado por el cual Dios va a traer bendición hacia mi vida. Amén. Entonces, un hombre, ¿cierto? Es alguien que crece a la imagen de Cristo. Un discípulo maduro es un hombre bien desarrollado. Un discípulo maduro es un hombre bien desarrollado, porque la Biblia dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Miren lo que decía C.S. Lewis, el escritor y filósofo inglés que ustedes conocen, ¿cierto? El de las Crónicas de Narnia, y entre otras. Él decía, discipulado significa disciplina. El discípulo es uno que ha, ha sido enseñado y entrenado por el maestro, que ha salido de su ignorancia, de su superstición y de su pecado para seguir las enseñanzas, la verdad y la plenitud de su Salvador. Para yo aprender de mi Señor de ser un hombre abnegado. Amén. Y así voy a vivir cada más en esa plenitud. Ahora miren la influencia de los hombres. Esto lo estoy diciendo de estudios sociológicos, ni siquiera del punto de vista de la Biblia. Solamente para que obviamente que todo lo que la palabra de Dios dice, la ciencia tiene que corroborarlo tarde que temprano. Decían que el compás moral y la identidad sexual de los hijos viene por medio de la presencia del varón en la casa. El compás moral y la identidad sexual de los niños vienen por la presencia de un padre en su casa. Obviamente que las madres de mil maneras también las necesitamos y es parte del diseño que hizo Dios. Y también tienen rol dentro de la familia, pero me llamó tanto la atención esto, que fíjense, hoy día donde hay tanto desorden a nivel de identidad sexual y todo ese tipo de cosas, es el punto donde hoy más que nunca en la historia, hombres ausentes de sus hogares. Y obviamente que por la gracia de Dios, las mujeres que en algún momento mamás solteras, Dios va a proveer también alguna figura paterna en un abuelo, en un tío, de alguna otra manera. Dios siempre sabe cómo hacer todas las cosas, pero estoy hablando del principio, de la manera como Dios hizo las cosas. Dicen, por ejemplo, que la otra vez en otro estudio interesante, decía que cuando el hombre es el primero que se convierte en una familia, cuando el papá es el primero que se convierte en la familia, en 93% de los casos, 93%, toda la familia sigue a Cristo. ¿Ya? Cuando es el caso de la mujer, obviamente la estadística baja muchísimo. Y eso no estoy diciendo solamente que nos demos cuenta, es más la responsabilidad. Nuevamente, ¿cuál fue la pregunta de Dios? ¿Dónde estás, Adán? Dios nunca llamó a Eva. El Señor le estaba diciendo, ¿dónde estás, Adán? Somos los responsables. Somos los responsables delante de Dios. Y por eso necesitamos, con la ayuda del Señor, levantarnos para cada día ser más a la imagen de Cristo. Bueno, vamos a seguir y para poder terminar. En segundo lugar, necesito ser un hombre abnegado para proteger valerosamente a mi familia. Debo proteger, ¿cierto? Ahí la Biblia nos dice de Cristo, en el pasaje también nos enseña que Cristo guarda y sustenta a la iglesia. Que esa palabra guardar, ¿cierto? Que Cristo protege a la iglesia. Y es lo que el Señor también ha llamado a hacer a los hombres, a ser protectores, en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Proteger a su familia espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, de todas las maneras, los hombres Dios nos ha llamado a ser los protectores. Amén. Fíjense, cuando Dios pone a un Adán en el huerto, dice el Génesis 2:15, tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Miren el paralelo tan perfecto. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le está diciendo, de Cristo está diciendo, ¿Cristo qué hace con la iglesia? Cristo guarda la iglesia y Cristo sustenta la iglesia. Fíjense que
aquí al primer Adán el Señor, ¿qué tarea le puso? En primer lugar, guarde el huerto, proteja el huerto. Y en segundo lugar, ¿cierto? Lábrelo, produzca, ¿cierto? Sustente. Tienen los mismos principios. Entonces, estamos diciendo un hombre abnegado de proteger a su familia valerosamente. Ahora, en el huerto de Edén, ¿por qué Dios le iba a decir a Adán que protegiera el huerto? ¿Protegerlo de quién? Estaba en un mundo perfecto. No había habido pecado, no había ninguna otra cosa. ¿Por qué Dios le dice a Adán que tiene que guardar el huerto? Porque ¿quién andaba por ahí entre todos esos animales en el huerto también? La serpiente venenosa, ¿cierto? Entonces, sí, desde un comienzo, Dios le da al hombre esta identidad de ser guardador, de ser protector. Y necesitamos nosotros crecer cada vez más en este aspecto, de que debemos ser aún, digamos, en el sentido espiritual, ¿cierto? Ser violentos, como dice la Biblia, violentos, ¿cierto? Porque estamos en una guerra espiritual. Usted no se acuerdan, no se imagina, bueno, de pronto sí, porque me imagino que ustedes también conocen casos. Pero a través de los años he conocido varios hombres que no protegieron sus hogares, no protegieron sus esposas. Y unos que ya llevan 15, 20 años de casados. La esposa obviamente también ya con cierta edad. Y no, empezó a salir allá con las amigotas. Y de un momento a otro, Dios mío, se enloquecieron. O sea, yo me acuerdo muchos de ellos que uno me decía, Dios mío, pues que yo cuando yo me casé ya con 22 años. Yo tenía 24 y ella tenía 22 años. Yo la, nos, cre- Nuestros papás eran amigos, crecimos juntos. Yo sé quién, era una niña de su casa. Dice, y me decía, ahora está, decía, casi 40 años tiene. Y yo no sé qué se enloqueció, que se iba por allá, dizque de fiesta con las amigas y que no, aquí que ahora posteando ahí en Instagram esta cosa y que no, que ahora está, que está muy buena, pues, y que se la pasa, que no sé qué, que se lo... No protegió ese hombre su hogar, no estuvo, o sea, pues tiene que estar pendiente, obviamente, que era lo que estaba ocurriendo con su esposa. No la protegió. Hoy día con los adolescentes, miren esto que el otro día se lo escuché a quién fue, al pastor Body Benham, un, muy buen predicador. El hombre decía, por ejemplo, esto, los padres que no protegen su hogar. Él decía, si yo tuviera, digamos que estuviera aquí, lo hubiera traído él, si yo tuviera aquí un Ferrari Spider que, que cuestan casi $900,000, por decir cualquier cosa, casi cuesta eso, pero digo que hubiera podido hacer cualquier otro carro, ¿cierto? Un Phantom de esos que sea. Si yo le presto el carro al hijo del vecino que tiene 16 años, ¿cierto? Y le digo, no, fresco, hermano, ay, fresco, se lo presto para el fin de semana, hermano, tenga. Todos ustedes, ¿qué me van a decir? ¿Está loco? ¿Usted qué le pasa? Un muchachito de 16 años ponerle en las manos un Ferrari. Pero fíjense hoy día en la cultura que vivimos, un papá que sí entonces le presta, por utilizar esa palabra, su hijita adolescente a un cagón de 16, 17 años que la puede estropear, que la puede manipular, que la puede acabar dañando. Y hoy día, entre otras cosas, mire, toda esta modita del dating y toda esa cosa, nada de eso es bíblico.
En la Biblia era el hecho de que, mejor dicho, hasta el momento que yo tenga la intención de casarme con una mujer, ese es el tiempo de uno entrar en el compromiso, ¿no? ¿cómo se llama eso? Sí, en el compromiso, ¿cierto? José y María, por ejemplo, estaban comprometidos ya con eso. En un año se iban a casar. Y en ese tiempo, mientras tanto, el muchacho entonces empezaba a mirar la casa donde iban a vivir y las cosas, a prepararse para eso. Pero hoy día, de verdad, aparte del desorden tan grande que hay dentro de los matrimonios y todo esto que estamos viviendo hoy, es en parte por eso del dating, ¿no? Y probar allí, probar allá, o sea, Dios santo, o sea, conózcanse, pero no hay necesidad, no hacer todo el desorden de lo que está haciendo hoy. Y si uno no tiene la intención de casarse con alguien, o sea, pueden ser amigos, ¿ya? No voy a alargarme en esto porque es, es, tela, ¿cierto? Para otro día, pero sí de verdad, en la Biblia lo que vemos claro, un hombre tiene la intención de casarse con una mujer, entran en un periodo de compromiso y se van a casar, punto. No es esa cosa, ese desorden que vemos hoy día, que no, que yo salí con 15 niñitas para así por fin estar seguro de lo que me gusta. Y obviamente que tuve que haberme acostado con todas ellas porque quién sabe cómo si íbamos a ser compatibles o no en la cama. Y toda esta locura, todo esto, eso es lo que ha traído todos los desórdenes, pero bueno, ahí me salí, me resalí por la tangente con el cuento de la adolescente. Pero volviendo al punto de todo, un padre obviamente tiene que ser el protector. Una cosa que a mí me gustó de una tía cuando una de mis primas estaba empezando a crecer y ya entonces estaban empezando ¿a qué? A, a cortejarla, si se puede decir, que mi tía decía, no, a veces entre menos le gustara al muchacho, mejor lo quería atender en su casa. Bienvenido, ¿no? Aquí bienvenido. Dice, ¿qué te quieres tomar? No sé qué. Aquí quédese por ahí mientras la niña se da cuenta que el man era un baboso. Porque si se pone ella de mamá a echarlo y a sacarlo, pues más ellas se van a ver, pero por fuera. ¿Entienden? Protegerlas. Tenemos nosotros, ¿cierto? Un hombre tiene que estar ahí protegiendo también a ese vaso más frágil. Bueno, y termino con esto porque el tiempo voló. En tercer lugar, un hombre, ¿cierto? Debe ser también abnegado para proveer diligentemente, ¿cierto? Un hombre debe ser abnegado para proveer diligentemente. Y esto también, digamos, es un patrón claro en la Biblia, que el hombre es el proveedor de su casa, que la palabra de Dios en un comienzo, Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara, para que produjera, para que multiplicara lo que le había dado. O sea, no estamos diciendo que una mujer no puede trabajar. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que la responsabilidad financiera de un hogar recae sobre el hombre, que el hombre es el proveedor de su casa. Una mujer virtuosa, como vemos en el libro de Proverbios, ella también hace ciertos como decíamos la otra vez, ¿no? Que había abierto su maquila, tenía ahí su negocito de real estate, tenía una cosa, la otra, no sé qué, pero su prioridad era el hogar. Esa era su prioridad. La prioridad, porque la responsabilidad de proveer la da Dios al hombre. Ahora, esta responsabilidad no solamente es a nivel financiero, la responsabilidad de proveer al hombre es en todo nivel. Eh, como una mujer, espíritu, alma y cuerpo, pues el hombre tiene que proveer espiritualmente, tiene que proveer también para sus
para la estabilidad emocional, para la seguridad mental, ¿cierto?, de esa mujer y por supuesto también sus necesidades físicas, ¿cierto? En todo nivel el hombre tiene que levantarse para proveer, porque la Biblia cuando dice ahí que Cristo sustenta a la iglesia, una palabra que también podría utilizarse ahí, traducirse, es como que Cristo nutre a la iglesia, ¿cierto? Que Cristo está siempre promoviendo el bienestar colectivo, ¿cierto? El desarrollo integral de cada uno de nosotros. Cristo nos ayuda a crecer en cada esfera de nuestras vidas, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, financieramente. De todas las maneras, Cristo nos ayuda y de esa misma manera es que el hombre tiene que también sustentar, proveer para su esposa. Cuando yo vivía en California, a veces visitaba una iglesia en Los Gatos, que se llamaba Venture Church, que en ese tiempo estaba predicando el pastor Chip Ingram. Y el hombre, me acuerdo una vez que hablaba de, de un consejero matrimonial que tenía una cantidad de clientas que eran las esposas de muchos de los CEOs de grandes corporaciones en San Francisco. ¿Ya? Y el punto de todo, porque lo estoy mencionando, es esto. Decía, inclusive no lo preparé, me acordé muy tarde, que después dije, ay, quería buscar el título del libro y toda la cosa. El hombre es que escribió un libro, pero es la historia básicamente de todas estas mujeres casadas con CEOs de grandes corporaciones transpacífico, ¿no? Allá en San Francisco, de todo ese comercio de Asia, de China. Esos son hombres que manejan corporaciones de billones de dólares. Y entonces el consejero matrimonial decía que la queja principal de estas mujeres, obviamente que los tipos les estaban proveyendo financieramente más que regio, pero la queja de estas mujeres era que decían, ¿cómo es posible que mi esposo puede dar la visión para esta corporación de tantos billones que tiene 100.000 empleados y mi esposo puede impartir la visión de donde él quiere que la empresa marche? Y aquí en la casa yo no tengo ni idea para dónde vamos. Ese es el corazón del libro de lo que escribió ese consejero matrimonial. Porque fíjense, el hombre entonces en ese sentido también tiene la responsabilidad de dar cuál es la visión de Dios para mi hogar. Y fíjense que esto entra con el hecho de que la mujer es la ayuda idónea para ese hombre. Que Dios le ha dado una visión a ese hombre y ese hombre sabe para dónde va. Y así es como también una mujer va a saber si ese es el hombre con el cual ella se debe casar. Si ella, Dios la ha llamado a ser la ayuda idónea de ese hombre que Dios le ha puesto esta visión hacia dónde ir. Pero nuevamente allí es la idea de que el hombre provee también esta visión para su hogar. Eso es lo que significa que el hombre es la cabeza de la esposa. ¿Cierto? No lo cavernícola de que yo digo, tú haces. ¿No? No me salió, yo lo voy a decir, ¿cierto? Me say you do. Para decir, lo quería traducir al español, pero me lo había aprendido así en inglés. No, es el hecho de que el hombre está proveyendo realmente esa visión de Dios y eso va a traer seguridad y va a traer... Yo estaba pensando la otra vez, oiga, si hay algo que se han hecho chistes de mil maneras, es como una mujer, digamos, se exaspera rápido
cuando vamos en el carro para alguna parte y uno como que hizo un giro malo, alguna cosa, porque el sentido de que ¿para dónde vamos? Y yo después pensaba realmente en todo eso. Es algo, digamos, como profundo que Dios puso allí en eh, digo, en sentido general de una mujer tener la seguridad de saber para dónde vamos, para dónde nos estamos moviendo. Entonces el hombre debe, por eso, buscar a Dios para que cada vez el Señor dé más esa revelación. Y miren, las mujeres van a ser una pieza fundamental en que ustedes también están buscando al Señor y ustedes van a ser la confirmación a la visión que Dios ha dado. Cuando de pronto mi esposa me dice, ¿sabes una cosa? No sé, voy a orar, no tengo paz con eso. De pronto es tiempo que yo como hombre siga buscando al Señor y siga pidiéndole al Señor y el Señor necesita afinar mi oído. No es que el Señor se haya equivocado, que yo no escuché bien. Y cuando la esposa dice, eso es lo que yo también siento de parte de Dios. Eso es ahí la ayuda idónea, la ayuda perfecta que estoy necesitando para yo decir, gracias Señor, que me estás confirmando a través de mi esposa, me estás confirmando a través de esa, de esa ayuda idónea que me has provisto. Entonces, esa es la idea, que el hombre tiene que ser un excelente productor, ¿cierto? Que Dios quiere que nosotros produzcamos en todo el sentido de la palabra. Y hoy día de verdad, nosotros como cristianos debemos volver a esa ética del trabajo duro, porque de tantas maneras, hoy cómo se promueve es enriquecerme de la noche a la mañana haciendo nada, ¿no? Cuando la Biblia no, la Biblia nos manda que trabajemos duro, que la Biblia, al punto que la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Que si yo le doy plata a un zángano que no quiere trabajar, yo estoy ofendiendo a Dios. Si un tipo no quiere trabajar por zángano, el Señor dice, aguante hambre, ¿ya? Porque nosotros debemos trabajar duro. Y sobre ese trabajo duro, Dios va a traer bendición. Y Dios va a traer multiplicación. Y Dios va a traer gracia. Y cada vez se van a abrir más y más puertas de bendición. Amén. Amén. Entonces, bueno, que Dios nos ayude entonces también así a hacer a proveer diligentemente para nuestros hogares. Amén. Bueno, dejemos ahí en este día, pongámonos en pie y entonces oremos en esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos. Padre, te queremos dar gracias hoy por tu palabra. De todas maneras, especialmente hoy, nosotros los hombres sabemos que no hemos alcanzado, Señor, definitivamente todos estos estándares que tu palabra nos enseña, que todavía no somos, obviamente, esos varones a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero acá estamos pidiéndote, Señor, que por tu gracia podamos seguir progresando, que por tu gracia podamos avanzar. Y hoy especialmente ayúdanos a crecer en el aprender a negarnos a nosotros mismos. El aprender, Señor, a negarnos, Señor, a decir no mi voluntad, sino la tuya, Padre. El aprender a estar dispuestos a dar nuestras vidas por causa de nuestra esposa, Señor. De vivir realmente para los demás, Señor. Así que gracias te damos por eso. Gracias, Jesús, porque en medida que somos más llenos de ti, seremos igualmente más llenos de esa verdadera abnegación que va a traer tanta bendición, no solamente para nuestras vidas, porque tu palabra dice que si nosotros perdemos nuestra vida a causa tuya y del Evangelio,
vamos a hallarla, Señor. Vamos a hallar vida abundante. Gracias, Señor. Y ayuda así a cada esposo, Dios, a amar a su mujer sacrificialmente. Ayuda, Señor, a proteger su hogar valerosamente, Dios. Ayuda a cada esposo a proveer diligentemente para su hogar, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor. Especialmente, Señor, en lo emocional, en lo espiritual, Señor. No solamente aquí en nuestra congregación, sino alrededor del mundo, Señor. Que tus hijos se levanten, que todos podamos crecer para ser hallados esos hombres en cada hogar, en cada lugar donde tú nos has puesto, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, hoy venimos más que nunca, en verdad, humillados, diciendo cuánto nos falta, cómo necesitamos de ti, Señor, cuánto necesitamos crecer, pero acá estamos para que tú hagas conforme tú quieras, Padre Santo. Gracias, Señor, también por las esposas. Hoy pedimos que también tú cada día las llenes más y más con tu gracia. Y ellas sean, Señor, verdaderamente esas ayudas idóneas. Que cada esposa pueda motivar a su esposo a levantarse, a ser cada vez más ese hombre de Dios que tú quieres que sea en el hogar, bendito Dios. En tu santo nombre te lo pedimos. Trae sanidad para esta tierra, oh Padre. Trae sanidad para esta tierra, en lo que clamamos. Que tú puedas encontrar, Señor, a tu iglesia, a los varones, Señor, de tu iglesia levantados, para que tú traigas sanidad para nuestra tierra, Padre. Por último, si alguien no tiene aún la seguridad de su salvación, hoy como lo has escuchado, Cristo murió para salvarte. Recíbele en tu corazón. Confiesa que eres pecador y que le necesitas. Y pídele que su sangre te lave y te limpie de todos sus pecados y serás salvo. Gracias, Señor Jesús, una vez más por tu sacrificio por cada uno de nosotros. Te bendecimos, en tu santo nombre hemos orado. Amén.